Muy bien, vamos entonces, si tenemos Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias. Y aunque tengo aquí la Biblia, no la puedo leer yo. Ahorita mis ojos no me están ayudando mucho, pero llegamos al versículo 25, la semana pasada. Okay. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Okay. Y hablamos de verdad de la reunión, ¿verdad? Y la mala costumbre y todo eso, pero estamos viviendo ahorita en unos tiempos muy, yo digo que especiales. Simplemente nos tocó a nosotros este tiempo, ¿ok? De vivir en lo que muchos piensan que estamos viviendo ya, viviendo en los últimos días. Pues siempre van a ser los últimos días, ¿ok? Pero la enseñanza que se está dando ahorita es de que nosotros ahorita estamos como quien dice unos 1 o 2 años antes del fin del mundo. Okay. Y el rapto, según el rapto, ya tenía que haber estado aquí, pero todavía no llega el rapto. Que el rapto va a durar del rapto a la segunda o tercera venida del Señor. Son 3 años y medio del rapto, y luego van a pasar 3 años y medio de mucha tribulación, y luego después de otros 3 años y medio el Señor va a venir. Pero ya se pasó, pero dicen que no, estamos viviendo ya precisamente en meros últimos años. Y aquí en el 10:25 habla en cuanto veis que aquel día se acerca. Okay. Le está diciendo Marta en la mañana, ¿verdad? Que tuve que como que rehacer otra vez la lección, porque se va a oír más y más de esto. Ya ahí en Facebook ya están poniendo más y más predicadores que están hablando de esto. Que la semana pasada pusieron uno y ahora la mañana pusieron otro. Una señal en el cielo de una luz, ¿verdad? Que ya viene el Señor. Y es cualquier cosita. Quizá vamos a regresar a los años 1844, por ahí, cuando hubo un suceso muy igual, donde mucha gente pensaba que el Señor ya iba a venir, y calcularon los años desde Daniel hasta 1840-44, y de ahí salió la iglesia de la Atalaya, de los Testigos de Jehová, mal mencionados, y ellos siguen poniendo, ya se calmaron con las fechas, ya no ponen fechas. Yo no he visto últimamente una Atalaya, no, una revista de ellos donde digan algo, no he oído nada. ¿Mm? No, porque no están saliendo, dice Marta. Pero, y luego de ahí también salió la iglesia de del séptimo día, ¿ok? Y después ya estaba la mormona, andaban ahí, pero llegó el punto que mucha gente se vestía de blanco porque estaban esperando que los raptaran, que se los llevaran. Y muchos dormían arriba de sus techos de las casas por si venía de noche. Pero llegó a ser una vergüenza para la iglesia, porque la gente, pues ya que no vino, la gente se burló mucho de ellos. Pero ahí está la historia de los Estados Unidos, que hubo ese avivamiento que al fin de cuentas resultó un desastre, ¿ok? Cuando el escritor de Hebreos 10:25, cuando dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿ok? Esta es una de varias frases que encontramos en el Nuevo Testamento que nos pone a pensar, ¿ok? Y es como Hechos 2:38, donde Pedro les dijo, ¿verdad? Que arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hay diferentes opiniones, ¿verdad? Que si está hablando aquí del don milagroso, de hablar en lenguas y cosas así, obviamente no, porque se bautizaron 3,000 personas, pero nomás los apóstoles estaban hablando en lenguas, ¿ok?
o puede ser la morada interna del Espíritu Santo, que viene siendo más probable. Para mí es la bendición de poder entrar al reino de Dios, porque es lo que el Espíritu Santo estaba prometiendo como un don. Okay. Jesús se ha sentado sobre su trono de Jehová, así como las escrituras habían prometido. Y el don sería la puerta abierta para poder sentarnos con él en el cielo. Okay. Y muchos pensaban que David, pero dice, no, David no. El Señor Jesús está sentado sobre el trono de David. Okay. Y les estaba dando la oportunidad para entrar en su gracia, en la salvación. Ahora aquí, en Hebreos 10:25, cuando habla de aquel día, la palabra clave es la palabra aquel. Okay. ¿Qué significa esto? Pues muchos piensan que está hablando del día del reino. Okay. El día que Dios iba a establecer un reino aquí en la tierra. Le preguntaron en Hechos 1:6, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo, los tiempos y las sazones no es para nosotros, ¿ok? Ustedes vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Espíritu Santo. ¿Okay? O aquel día se refiere al día de la muerte, que todos vamos a experimentar. O será un día que ya mencionó, porque dice, ya ven que se acerca aquel día. Y es mi opinión muy fuerte, que está hablando de un día del que ellos ya habían oído que venía. Viene un día, ya les habían dicho que viene un día. Y más adelante va a hablar un poquito más de ese día. Pero este día que se acerca, iba a ser un día que iba a impactarlos a ellos, a los que se les escribe la carta. Iba a impactar a judíos creyentes. ¿Es that you? Okay. Y iba a impactar también a los judíos, ¿verdad? Que habían rechazado a Jesús. Entonces tienes judíos creyentes en Jesús y luego está todo el judaísmo que había rechazado a Jesús. Okay. Y dice, un día se acerca y les va a afectar a los dos grupos. Okay. No solamente el grupo de ellos, sino también va a afectar al grupo que rechazaron a Jesús. Okay. Iba a hacer un repaso, hermanos, del capítulo 10, pero es muy rápido. De capítulo 10, del 3 al 4, dice que se hace memoria de los pecados. Okay. El día de expiación, cada año se acordaban, se recordaban los pecados que habían cometido en los años anteriores, y luego cuando se reunían en el día de expiación, se recordaban de los pecados del año pasado, el año que se pasó. ¿Okay? Y es obvio que la sangre de animales no puede quitar los pecados. Y esta verdad, la conciencia de pecado quedaba pendiente, aunque el Señor les había dicho que les iba a purificar sus pecados, ¿verdad? Pero ellos sabían que la sangre de animales no puede quitar pecados. Entonces, la conciencia de pecado quedaba pendiente o quedaba viva en ellos, en su mente. Okay. Y contrario al judaísmo, sería necesario que alguien viniese del cielo. Por eso tenemos la cita de Salmos 40, allí en Hebreos 10, del 5 al 11. Alguien tiene que venir, porque es obvio que la sangre de animales no quita los pecados. Entonces, en el cielo se dijo, yo voy, prepárame un cuerpo, yo voy. Okay. Y el judaísmo le había fallado a la naturaleza del pecado y al propósito de los holocaustos. Okay. La naturaleza del pecado no se va a quitar con la sangre de animales, y los holocaustos eran para proyectar que alguien iba a venir. Okay. Y luego ya de Hebreos del 12 al 18 empieza el pero Cristo. Y no dice Jesús, sino que dice Cristo. Y la palabra Cristo y Mesías son las mismas palabras. ¿Okay?
Y aquí presenta la teología, o sea, el estudio de Dios del que tenía que venir. ¿Okay? Si crees que Jesús es el Cristo o no. ¿Okay? Por mientras, nomás ponlo aparte. ¿Okay? No ponlo aparte. Ponte en los pies de los judíos en el tiempo de Pablo, se puede decir. Entraba a la sinagoga y primero él demostraba por las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Que no les hablaba de Jesús, les hablaba las escrituras. Primero, mira, aquí él dice que el Cristo va a morir y que va a resucitar de entre los muertos. Y esa era algo que los judíos en aquel tiempo no lo habían considerado. Ellos pensaban que va a venir el Mesías, como creen todavía los judíos hoy, va a venir, va a ir a Jerusalén y de allí, con su poder divino, con su poder milagroso, va a derrotar a los romanos y se va a sentar en el trono. Y muchos creen que es lo que va a suceder en un año o 2 años, que Cristo va a venir, va a ir a Jerusalén y de allí, con su poder, va a gobernar el mundo entero, que de un momento a otro. Y ahí se va a sentar en Jerusalén por 1000 años. ¿Okay? Eso es lo que nos separa a nosotros, lo que separaba a los judíos también del primer siglo. ¿Okay? Los hermanos del primer siglo creían que Cristo ya vino. Los cristianos, judíos cristianos ya vino, los hebreos ya vino. Y los otros dijeron, no, este Jesús no es. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo el yugo romano. Y los hermanos en Cristo, que eran judíos, y sí estamos bajo el yugo romano, pero arriba de los romanos está uno más alto que él. Así como le dijo Jesús a Pilato. Dice, si no, el poder que tienes te lo dieron de arriba. ¿Ves? Y entonces ya en el versículo de Hebreos 10:17 dice, ya no hay memoria de pecado. Y con Cristo terminan todas las ofrendas de animales, o sea, la sombra del Señor, ¿okay? Porque la sombra proyectaba una sombra y Cristo es el cuerpo. Y esto nos presenta algo tremendo, hermanos. ¿Por qué? Lo que leímos ahí en versículo 19, que en Cristo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y los está empujando que tomen ese paso para que entren en la mera presencia, es que entiendan que están en la presencia de Dios por la muerte, por la sangre de Cristo. Espiritualmente, hermanos, nosotros podemos ver no solo al Señor, ¿okay? Sino cómo Dios ve la vida aquí en este mundo. Cuando entramos en la presencia de Dios, ¿okay? Y aquí podemos ver una gran potencial gran bendición que tenemos. En Cristo podemos abrir los ojos del entendimiento. ¿Okay? Podemos no solamente amar al enemigo, sino podemos desear su salvación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios, empezamos a entender, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. No es la voluntad de Dios que se pierda ni uno de esos pequeñitos. Segunda de Pedro 3:9 tampoco. Dice ahí que la voluntad de Dios no es que se pierda nadie, sino que todos sean salvos. ¿Okay? Y es lo que vamos aprendiendo cuando entramos en la presencia de Dios. Tenemos la escritura, pero ahora entendiendo que Dios nos ha perdonado a nosotros y que nos oye y que estamos ahora con Él porque nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Él. ¿Okay? Podemos ver que este mundo en verdad pasa y todas las cosas que en Él hay, pero Jehová es eterno. ¿Okay? En Cristo nos vamos equipando para vivir en Cristo y para exhortar y estimular a otros al amor y las buenas obras, con convicción en la presencia de Dios. Por eso le dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, está hablando en la presencia de Dios. ¿Okay? A través de esta realidad, vamos entendiendo mejor las escrituras, hermanos. ¿Okay? Muchas escrituras ya las tenemos aquí, pero cuando sabemos que estamos en su presencia, ¿okay? Podemos ver
la perspectiva, desde la perspectiva del Señor. Por eso le dice, acerquémonos. Okay. El Señor murió para que estén cercas a Dios. Y ahora llegamos al tema de aquel día que se acerca. Okay. Yo voy a presentar un día que era pertinente a ellos, a los hebreos, a los que recibieron la carta. Okay. Y este día fue anunciado primero por el Señor Jesús, y luego lo encontramos, por ejemplo, ahorita lo que leímos en 1 de Corintios 7, lo que leí yo ahí del tiempo que apremia, o el tiempo uh, de dificultad que va a haber. ¿Okay? Yo creo que indirectamente en las cartas encontramos que es un día de persecución. ¿Okay? Y los hebreos, los que recibieron esta carta, están viviendo bajo una persecución. Es una persecución judío contra judío. Judíos que no creen en Cristo contra judíos que creen en Cristo. En Hechos 9:1 dice que Saulo, fue con el sumo sacerdote ahí en Jerusalén y le pidió cartas para ir a buscar a creyentes, judíos creyentes. Él no tenía autoridad para arrestar a gentiles que creían en Cristo. Él nomás tenía autoridad para entrar a la sinagoga y preguntar, aquí quién cree en Jesús de Nazaret como el Cristo. Pues yo, vámonos. Y ¿qué vamos a hacer con él? ¿Muerte o vida? No, pues por mí, muerte. Dice, yo di mi voto que murieran. ¿Okay? Y esa era la primera persecución contra cristianos. Eran judíos que rechazaron a Jesús, con una persecución contra judíos que habían aceptado a Jesús. ¿Okay? Y estos hebreos son parte de ese grupo de judíos cristianos que han estado bajo esta persecución. Y yo creo que están cansados. Yo creo que ya se sienten que ya no podemos más. Pero les dice, recuerden los primeros días. Okay. Y no dejen soltar el premio. Dicen, no, tenemos que perseverar. Okay. Y les dice, el día de esta persecución, que va a terminar esta persecución, se está acercando. Okay. Ahora vamos a ver este día. Ahora, en Lucas 9:51, leemos una escritura clave. Ya creo que le he predicado varias veces, pero en Lucas 9:51, Jesús en un versículo junta la voz de los profetas. Okay. Y no solamente los profetas, pero también la voz de la ley. Y digo que es clave porque en un versículo tenemos ahí los tres. Dice ahí, en 9:51, dice, cuando se cumplió el tiempo. Okay. Okay. Entonces, Lucas dice que se cumplió un tiempo. Había un tiempo señalado. Si recordamos, el Señor le dijo a Abraham que tu descendencia estará 400 años en otro lugar. No le dijo Egipto, pero para allá iban a ir a Egipto. Si tú ya vas a estar durmiendo, dice, pero tu descendencia todavía no tenía ningún hijo, y Dios le está hablando de una descendencia. Y van a estar en otro país como esclavos 400 años. Cuando Dios llama a Moisés, dice la escritura que se había acercado el tiempo de la promesa cuando llamó a Moisés. Cuando llamó a Moisés, ya faltaba poquito. Quizás era el año 399, faltaba un año. Entonces ya Moisés va. Y precisamente el día que salieron de Egipto era el año 400, así como Dios había prometido. Y luego estuvieron 40 años en el desierto. ¿Okay? Cuando se acercaba ya los 40 años, ya empezaron a migrar hacia el norte para cruzar el Jordán. Y le dijo Dios a Moisés, tú no vas a cruzar, pero ellos iban a cruzar. Y después de 40 años
y cruzaron el Jordán, ya no hubo maná. Se acabó la comida del cielo. Y luego, en lo que hemos estado estudiando con Glauco, bueno, Glauco lo está enseñando a los hermanos de Santana, fueron a Babilonia por 70 años. Y nos dice Jeremías y también nos dice Daniel que él escudriñó las escrituras que cuando se cumplían los 70 años iban a regresar. Iban a regresar de Babilonia a Judá, a Jerusalén. Y es lo que sucedió precisamente cuando se cumplieron los 70 años. Y Daniel, por medio del ángel, a Daniel se le dijo que iban a ser 70, 7 por 70, o sea que los días para que se levantara, para que viniera el Cristo, eran 490 años, okay, más o menos. Okay. Entonces, en el tiempo de Jesús, esos 490 años se habían cumplido o se estaban cumpliendo o se cumplieron cuando nació el Señor. Precisamente todo porque había un tiempo. Ahora, ahí mismo en Lucas capítulo 3 y versículo 15, nos dice que empecé como en las 10:49, ¿ok? En Lucas 3:15 nos dice ahí, le están preguntando aquí o sea que Juan Bautista llegó y estaba bautizando gente y la gente quería saber si él era el Cristo. Y dice, bueno, el 14, también le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Dice el versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo. Y Juan les dijo, no, yo no soy. Okay, pero la gente estaba en expectativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues la gente sabía, estábamos viviendo en el tiempo cuando va a venir el Mesías, cuando va a venir Cristo. Estamos viviendo en el tiempo. Ya sacamos la cuenta con Daniel, y Daniel dijo que en el cuarto imperio, está tocando. Pásenle. ¿Qué ven? En el cuarto imperio, Dios iba a establecer un reino eterno. ¿Okay? Entonces, la gente había calculado y sabían, estamos viviendo en ese tiempo. ¿Okay? Ahora, en el capítulo 19 y versículo 11 tenemos una escritura que yo creo que no la leímos bien. ¿Okay? Y no la leímos bien quizás por enseñanzas que nos han dado, pero en Lucas 19:11 dice que dice oyendo Jesús les habían dado había ido a la casa de Zaqueo y les había hablado de que hoy había llegado la salvación a esta casa, en versículo 9. Y porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Okay. Ahora, versículo 11. Cuando ellos, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, cuando leímos ahí esta palabra, que ellos pensaban, nosotros pensamos que estaban pensando mal. Pero la palabra en griego no dice eso, dice, puede pensar correctamente o se puede traducir que pensaron en error. Pero ellos estaban pensando bien. Okay. Ellos sabían que estaban viviendo en el tiempo que el reino se va a establecer. Okay. Se va a manifestar. Estaban pensando bien. Okay. Y allí nos dice en versículo 11 también, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. O sea que Jesús dijo, dice ahí que cuando el tiempo se había cumplido, Jesús volteó su rostro a Jerusalén. Lucas 9:51. ¿Por qué? Porque Jerusalén era el lugar
de los hechos. ¿Ok? Y en Deuteronomio capítulo 12, antes de que, cuando todavía estaban para cruzar y todavía faltaban, quizás 150 años antes de que Dios pusiera su arca de testimonio, el arca del pacto, antes de que lo colocara en Jerusalén, como 200 años antes, Moisés les dijo que ellos no iban a poner su nombre en cualquier lugar, sino que Dios iba a escoger un lugar. Y en el capítulo 12 y versículo 1 nos dice ahí el santuario único. Y dijo Dios, van a entrar ahí, van a tumbar todos los santuarios que encuentren, los van a quemar y los van a quitar. Okay. Dice el versículo 4, dice, porque no quiere que ellos pongan su nombre en cualquier lugar. Okay. Y van a quitar los nombres de todos los dioses, menos el de él. Dice el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todos vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí levantaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas de elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros, vuestras familias, en toda obra que vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios hubiere bendecido. Okay. Y luego lo repite otra vez en el versículo 11, dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Dice allí el lugar. Sabemos nosotros que ese lugar llegó a ser Jerusalén, porque es el lugar donde Dios escogió, y allí, leemos otra vez, un poquito por atrás, dice versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas, y la ofrenda elevada de vuestras manos. Okay. Las ofrendas elevadas. Okay. Y regresando a Lucas 9:51, dice que el Señor puso su rostro hacia Jerusalén. El tiempo había llegado, se había cumplido, puso su rostro hacia Jerusalén, y dice allí, dice, porque había llegado el tiempo. Okay. Dice, y cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El tiempo en que él había de ser recibido arriba. Okay. Será levantado, será elevado, será recibido arriba. Okay. El Señor iba a entrar al lugar santísimo con su propia sangre para hacer la expiación. Okay. Así es que en ese versículo 9:51 tenemos el tiempo, el lugar y lo que va a pasar. Okay. Y es lo que sucedió en el tiempo, en el lugar, y ahí es donde dio su vida. Okay. Y ese era el trabajo principal del Mesías. Okay. Ahora, esta es mi opinión, más bien es mi convicción. Si Jesús no es el Mesías, entonces Jehová no es Dios. ¿Por qué? Porque él cumplió con la voz de la ley y los profetas. Okay. Él cumplió. Okay. Entonces, ese era el día que se acerca. Okay. Perdón, ese no es el día que se acerca, pero Jesús les habló a ellos, porque ahora que ellos sí han aceptado a Jesús como el Mesías, y ellos creen de todo corazón que Jesús cumplió con con la ley, con los salmos y los profetas. Ellos
creían eso de todo corazón. Entonces empezó esta persecución contra ellos, pero va a terminar. Y va a terminar en un día. Okay. Ahora, Jesús es el que les dijo a ellos, les habló a ellos de un día especial. No necesariamente con los hebreos a los que les manda la carta, pero a los apóstoles. Hebreos capítulo 2 habla ahí de a los que Jesús les habló y ellos les hablaron a ellos. ¿Okay? Pero Jesús habló de un día muy especial. Ahora vamos a mirar, vamos a ir primero a Mateo capítulo 25 y versículo 13. Okay. Porque yo creo que este día del que habla el Señor, este día lo va a mencionar desde el capítulo 23, pero quería leer aquí porque este versículo les enseñaba a los apóstoles primero y a nosotros también que tenemos que estar preparados. Okay. Siempre, si estamos hablando de un día específico o el día de nuestra muerte, tenemos que estar preparados. Okay. Y dice en Mateo 25 y versículos 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha a venir. Ahí menciona una hora y un día. Okay. Ahora, el versículo igual se encuentra en el capítulo 24. Okay. Capítulo 24 y versículos 35 dice, 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Entonces, les dice, va a venir un día, una hora, estén preparados, pero nadie sabe. Okay. Y le está hablando aquí en el capítulo 24, le está hablando a los apóstoles. Okay. Y eso tenemos que siempre tomar en cuenta a quién le está hablando, en qué tiempo le está hablando, okay, y de qué está hablando. Okay. Entonces aquí le está hablando a los apóstoles. Okay. ¿Por qué? Porque los apóstoles hicieron una pregunta. Okay. En capítulo 24, en versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús quiere que estos estén preparados y más les vale que estén preparados. Okay. Dice 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Okay. Ahora, aquí ellos están preguntándole al Señor del tiempo. Okay. ¿Cuándo va a pasar esto? Y el Señor les dijo que el único que sabe es el Señor, es el Padre Celestial. Okay. Dice en versículo 32, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está ahí tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Okay. Dice aquí la higuera. Había muchas higueras en aquella parte del mundo. Y ellos sabían, ya ellos, de tanto trabajar, ellos sabían trabajar en las higueras, ¿verdad? Ellos sabían que cuando se acercaban los tiempos. Okay. Dice, aprieta las higueras. Cuando su rama está tierna.
y brotan hojas. Okay. Saber. Okay. ¿Y cómo vas a saber? Pues tienes que ver la higuera. Vas a ver la higuera. Y vas a saber que el verano está cerca. No está lejos, está cerquita ya, quizás menos de un mes. Okay. Dice el versículo 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, o sea, a las puertas. Entonces, el Señor no les dice el día, pero sí les da pistas para que estén preparados. ¿Okay? Dice el 34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, el Señor les da unas ideas, les da unas pistas, les da información para que se preparen. ¿Okay? Y cuando miren algo, dice Jesús, entonces ya saben que está cerca. ¿Okay? Ahora, antes de esto, va a haber una persecución. Ahí en mismo capítulo 24, empezando con versículo 8, y le estoy diciendo que esta es la persecución judíos no creyentes contra judíos creyentes. 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Que está hablando aquí de que va a haber guerras, ¿ok? Y van a venir muchos cristos falsos y cosas así. Dice. Pero dice, pero todavía no es el fin, dice. Dice el 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Okay? Y esa palabra principio de dolores tiene referencia a una mujer que empieza a tener dolores de parto. Y eso no quiere decir que lo va a tener en 10 minutos, puede durar hasta 24 o 2 días, pero ya sabes que ya va a salir pronto. ¿Okay? Dice, entonces, dice el 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Okay. Entonces, aquí el Señor se refiere a algo que ya les habló. Okay. Esto está hablando de una persecución de judío contra judío, judíos que no creen en el Señor y judíos que sí creen en el Señor. Okay. Y le está hablando a ellos, a los apóstoles. Y les dice a ellos, a los apóstoles, que los van a entregar a tribulación y los van a matar. Jesús le está diciendo a sus apóstoles, algunos de ustedes van a morir. Okay. Y en el capítulo 10 nos dice aquí que gente de tu propia familia, okay, es la que te va a entregar. Okay. Capítulo 10, Mateo, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, o sea, para dividir o poner en enemistad al hombre contra su padre. Y la hija contra su madre. Y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea que el papá va a entregar a su hijo, papá judío va a entregar a su hijo judío. Y le va a decir, mi hijo se ha hecho idólatra porque ha creído en Jesús de Nazaret como el Mesías. Y lo mismo la mamá, y lo mismo la suegra. Van a entregarse, van a entregar a su familia para que mueran. Porque estos van a perder su vida. Y el Señor le dice dice en el 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Estamos hablando de un caso de vida o de muerte. ¿Okay? Y esta persecución no es mundial, hermanos. Esta persecución, eh, Jesús le está diciendo a ustedes, apóstoles, son los que van a sufrir esta persecución. ¿Okay? Y citas de una persecución contra cristianos, gente hoy la sacan del libro Apocalipsis. ¿Okay? De allá sacan las citas de una persecución contra cristianos, contra nosotros, ahora. Pero esta persecución no es gentil contra gentil. Esta es una persecución judío, en aquel entonces judío contra judíos que habían aceptado al Señor. Ahora, cuando citan de que Dios va a juntar a todos los judíos del mundo, se los va a juntar de los cuatro vientos del mundo, se van al libro de Isaías, se van al libro de Jeremías, se van al libro de Ezequiel. ¿Okay? Pero ya hemos entendido, ¿verdad? Que esos profetas estaban hablando de los judíos que fueron en cautiverio. No está hablando de una persecución o de que Dios va a traer a gente hoy en día, en estos tiempos. ¿Okay? Que ahorita están persiguiendo en los cuatro vientos del mundo, de la tierra, que estén persiguiendo a cristianos. ¿No? Eso no está pasando. ¿Quién nos ha amenazado a nosotros, por ejemplo, de muerte por creer en Cristo? En México, nadie. Estados Unidos, nadie. Okay. El único lugar donde hay una persecución o una amenaza contra cristianos y no cristianos son los países musulmanes. Y ahí la persecución es contra cualquiera que no sea musulmán. Okay. Y hay países que sí dejan musulmanes, dejan que vivan cristianos entre ellos, pero muy limitados. Okay. Pero no hay una persecución mundial contra cristianos hoy. Okay. Ahora, Jesús no les dice el día ni la hora, pero sí les dio una tremenda pista. Okay. Y esa es la que encontramos aquí en Mateo 24 y en el versículo 33, del 34, no puedo leer, sí, el 34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto? Pues todo lo que habló del versículo 4 o 3 hasta aquí. Todo lo que leyó ahí. Okay. Y mucho de lo que leímos allí es muy simbólico, ¿verdad? Es bien simbólico, pero no estamos sin el lenguaje simbólico. Okay. Los profetas del Antiguo Testamento nos presentan el lenguaje simbólico. Okay. Entonces, cuando leemos algo aquí, no estamos leyendo algo nuevo, okay, sino que tenemos referencias allá atrás en el Antiguo Testamento para poder tener una idea a qué se refiere el Señor. Okay. Ahora, cuando habla aquí de que no pasará esta generación hasta que se acontezcan todas estas cosas, versículo 34, primero nos preguntamos normalmente cuánto es una generación. Okay, voy a darles oportunidad aquí. Si alguien nos quiere dar una idea, ¿cuánto es una generación? ¿Cuántos años? Hermano Kiki. Pues lo que dura una vida, ahorita unos 80 años. La primera Okay. creación. 78. ¿Alguien más? Hermanos, serán 40. Ay, hermana, Okay. ya me La dejó hermana abajo. dijo 40. Carmen dijo Ya me 40. dejó abajo. Ok. Tenemos No, pero escritura, también tenemos escritura para los dos. Ok. Tenemos para 40 años y tenemos para 70 años.
Pero el Señor dijo, no pasará esta generación. ¿Ok? Ahora, en el estudio que hemos tenido en Hebreos, que estamos estudiando ahorita, cuando estudiamos Hebreos del capítulo 3, del 9 al 10, Dios dice que se disgustó con aquella generación que quedó en el desierto. ¿Okay? Y especifica allí que fueron 40 años. Así es que ya tenemos algo con qué guiarnos. ¿Okay? Con qué ponerle un más o menos. ¿Okay? Lo dice ahí en Hebreos 3, 9. Dice, donde me tentaron, sus padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Entonces podemos considerar que una generación son 40 años. ¿Okay? Ahora, pero se puede extender hasta 70. ¿Okay? En Salmos 90 y versículo 10, nos dice ahí que, y esta es la que están usando ahorita, los profetas modernos, están usando esta escritura y te lo pregunto, y les voy a decir por qué. ¿Okay? Pero en Salmos 90 y versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, nos vamos de aquí. O sea, una generación puede durar 70 años, y si la quiere extender 80, pero dice ahí primero 70 años. Ahora, aquí en Mateo 23, Mateo 24, y el versículo 34, no es la primera vez que usa la palabra generación. ¿Okay? En Mateo 23, ¿okay? Mateo capítulo 23, y empezando con versículo 29, vamos a leer todo. 23 y versículo 29 dice, ay de vosotros, dice, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, dice. Serpientes, generación de víboras. Okay. Y aquí la palabra generación se puede referir no a un tiempo, sino que a un grupo de gente. Okay. Pero vamos a ir adelante. Dice a esta generación de serpientes, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Okay? Y le está diciendo a los escribas y fariseos que ellos van a matar a profetas que Jesús les va a enviar, y que van a matar a sabios que él va a enviar, y a unos de ellos los van a matar y los van a crucificar. Y está hablando de los apóstoles. ¿Qué es lo que pasó? Mataron a Jacob, y Pablo, que era Saulo antes, era un escriba, era un fariseo. Con las cartas él buscó salió con cartas con autoridad de arrestar y dar juicio contra personas que Jesús había enviado. Okay. Dice ahí, y los van a perseguir de ciudad a ciudad. Y es lo que pasó. Cuando empezó la persecución en Jerusalén, los hermanos salieron de ahí, se fueron a otras ciudades. Los únicos que se quedaron ahí fueron los apóstoles, pero salieron. Ahora dice 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo,
hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Eso no había pasado mucho tiempo, pero mataron a este profeta, se llamaba Zacarías, lo mataron allí en el templo. ¿Okay? Dice el versículo 36, dice, de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿A cuál generación? Ustedes los que están vivos, ahorita los que están oyendo. ¿Okay? O sea que los apóstoles van a vivir para mirar esto. Y sí, en el libro de los Hechos empezamos a ver la persecución contra los hermanos, judíos contra judíos, judíos cristianos, judíos que rechazaron a Jesús contra judíos cristianos, empezando con la muerte de nuestro Señor y después empieza la persecución y empiezan, matan a Jacob, Pedro escapa con la ayuda de Dios, pero la persecución empieza. Y en la muerte de Esteban también. Okay. Ahora dice, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Es lo que Jesús está diciendo. Ellos estaban enamorados de esta ciudad, pero Jesús les presenta la realidad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Dice, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, cuando habla de casa aquí, ¿okay? ¿De qué casa estará hablando? Pues, yo creo que está hablando de la casa de Dios, el templo. Para ellos era la casa de ellos. Nadie tenía una casa como la casa de ellos. ¿Okay? Y aquí el Señor usa la palabra generación y nos ubica nítidamente de quién está hablando. ¿Okay? Dice el 38, he aquí vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando esta casa quede quemada, quede destruida, se van a acordar lo que dijo el Señor. El Señor dijo, esta generación no pasará. Hace pareja con esta generación de víbora, versículo 36. De cierto, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Una pareja. Esta generación no pasará. Desde que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, ahí en el capítulo 24 y versículo 2. Desde que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, ya habían pasado como unos 35, 36 años. O quizás más. O sea, ya nomás faltan poquitos años antes de ese día que se acerca. Dice, hay que congregarnos entre tanto que miramos que el día se acerca. Okay. Precisamente en el año 70. Okay. En el año 70, en una Pascua, empezó el sitio de Jerusalén que duró 5 meses. Y la ciudad de Jerusalén y el templo especialmente quedó completamente destruido. El templo quedó destruido. Y con eso, la persecución de los judíos se disminuyó, se puede decir. Okay. Porque todavía hubo persecución contra ellos, pero ya no era igual. Si no tienes el templo, ya no, ahí es donde vivía el sumo sacerdote, ahí es donde fue Saulo a pedir permiso, ya no estaba eso allí. ¿A dónde van a ir ellos para tener autoridad para perseguir a los cristianos? Ya no iba a haber. Hubo la rebeldía, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo porque los judíos se levantaron contra el imperio romano. ¿Okay?
Y tuvieron éxito por unos 2 años, ¿verdad? El año 66 al 68, 69, tuvieron éxito, pero hicieron enojar al emperador, y el emperador mismo dijo que no quiero que quede ni piedra sobre piedra. Y fueron y destruyeron todo, no quedó nada. Okay. Unos pocos años después se levantó otra rebelión por un tal Cobja, y según la gente pensaban que este Cobja era el verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque él sí se armó. Jesús no se armó. Jesús le dijo a Pedro, regresa tu espada a su lugar. Pero Cobja se armó y se lanzó contra el Imperio Romano y tuvo poquito éxito, pero los romanos lo mataron. Y con la muerte de ese, la rebelión judía terminó. Desde ese año 130, 135 después de Cristo hasta nuestra época. Okay. No ha habido más rebelión por los judíos. No ha habido más, no ha habido persecución contra de judío contra judíos cristianos. Si un judío ahora, un judío en Israel, en cualquier parte del mundo, mata a otro judío cristiano, lo van a meter en la cárcel y va a ser un escándalo mundial. ¿Okay? Así es que con la muerte de Cobja se acabó todo. ¿Okay? Ya no hubo más. ¿Okay? Ahora, hasta la fecha, como digo, no hay persecución. Los judíos no tienen templo, ahorita no tienen templo. Tienen la ciudad y quieren apoderarse de la ciudad de Jerusalén porque quieren levantar su templo. Pero todas las profecías que citan ellos para un tercer templo se refieren al segundo templo, o sea, al templo que levantaron allá a Zorobabel cuando regresaron de Babilonia. Es que no tienen escritura para un tercer templo. Okay. ¿Ya? Y lo que tienen son las profecías de Jeremías, Isaías y Ezequiel. Pero sabemos que está hablando, esos profetas le están hablando a los judíos que regresaron de Babilonia. Y vamos a tener que dejar allí, hermanos. Y con el favor de Dios, la semana que entramos a continuar con Mateo 24. Pero cuando está hablando allá en Hebreos 10, que habla del día se acerca, está hablando de este día, de la destrucción del templo, es lo que estoy hablando. Y vamos a mirar las escrituras de ahí Mateo 24 para mirar precisamente de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Así es que el tiempo se nos acabó y vamos a dejar allí. Y si tienen alguna pregunta o un comentario que quieran hacer, ahorita lo pueden hacer. Hermano, la Sí, hermano. generación de los 40 años, en el primer versículo que leyó, ¿se refiere a los años que anduvo peregrinando el pueblo en el desierto? ¿Podríamos decir? Sí, de ahí es una manera para establecer 40 años. Uh-huh. Sí, porque dijo que ninguna de esa generación miraría la tierra prometida, ¿verdad? Sí, ajá. Sí. Ok. Pero, dice Marta que nomás quedaron 2, pues sí. ¿No? ¿Por qué? Quedaron nomás que Caleb y Josué son los únicos que entraron. Los únicos que entraron. Uh-huh. Ajá. Pero no alcancé a cubrir por qué los profetas modernos hoy ya no se van con 40. Porque sí se fueron con 40. Ellos están contando desde 1948 cuando se estableció el Estado moderno de Israel. Sí. ¿Ok? Y del 48 le añaden 40 años, que viene siendo que el 78. 88. ¿Sí, verdad? 88, 40 años. Pero como no pasó nada, ahora lo extendieron otros 30 años más. Que sería, pues ya estuviéramos ahorita, porque Sí. ya son 74 años. Sí. Ya se pasaron. Y están divididos porque unos dicen que el Mesías de ellos no puede venir hasta que esté el templo levantado. Okay. Y es por eso que quieren apoderarse de la ciudad de Jerusalén para poder quitar la mezquita que está ahí de los musulmanes
y levantar su templo ahí. ¿Okay? Pero eso va a causar una tercera guerra mundial. ¿Okay? Y otros dicen, no, cuando venga el Mesías, él va a levantar el templo. Así es que los judíos están divididos en eso, pero todos creen que estamos viviendo ya no queda mucho tiempo porque ya pasaron 74 años desde que se estableció el Estado moderno. Pero el Estado moderno de Israel hoy en día no es la nación que Dios les prometió a ellos. No es. Sí, no es porque es un gobierno secular. El gobierno no cree en Jehová. No creen en Jehová. Ya ni al diezmo dan, porque dicen que no hay sumos. No, ellos no dan el diezmo, pero sí respetan la ley de Moisés en el sentido de que tratan tienen que, el gobierno entiende que tienen que respetar la ley de Moisés, porque si no la respetan, no van a recibir la mayor parte del apoyo que recibe el Estado moderno de Israel son de cristianos, fíjate nomás. Sí. Que viven en los Estados Unidos. Ajá. Y un predicador dijo que los judíos son aborrecidos, los odian en todo el mundo. Y por eso necesitamos su ayuda. De los cristianos. Ajá. Pero yo me pregunto mi pregunta es, ¿por qué ellos odian o aborrecen a Jesús? Porque siendo judío. y se están poniendo más bravos en YouTube. Dice, nosotros aborrecemos a Jesús por esto. No lo queremos. ¿Okay? Pero si quieren el dinero, eso sí quieren. Sí, mande. No. Hermano Raimundo. Mande. Sí, Quiere decir que el templo fue destruido 37 años después que Jesús lo pronosticó. 30 y por ahí unos 38. Sí, porque el Señor cuando él dijo eso, yo le creo que tenía 32 años. Sí. Pues 38 va. Sí, ajá. Entonces, o sea, quedan en la idea de una generación de 40 años. Ajá. Porque fue destruido en el año 70. Y los 70 años, no, de los 60, 80 años, ya habla de nuestra generación. Pues los modernos sí quieren aplicar porque no se cumplió. Pero ¿qué va a pasar? Yo a lo mejor ya va a estar muerto, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si no se cumple dentro de los siguientes 5 o 6 años? ¿Qué van a decir? Por eso yo digo que si Jesús no es el Mesías, entonces Jehová no es Dios. Porque Jehová es el que le dio la inspiración a los profetas y nos dijo dónde, cuándo y cómo. ¿Qué iba a pasar allí? Así como los holocaustos ahí eran levantados, el Señor también iba a ser levantado. Iba a entrar en la presencia de Dios con su propia sangre, iba a hacer la expiación y luego se iba a sentar en el trono. Porque si no hace expiación, se sienta en el trono y no tiene nadie, no tiene gente. ¿Por qué? Porque la gente del reino va a estar en la presencia de Jehová. Y la única manera para estar en la presencia de Jehová en ese reino va a ser por medio de su sangre. Y estos piensan que con la sangre de animales es suficiente. Mediante la sangre como sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿No? Ándele, sí, esa era la figura y el modelo. Pero acá en Hebreos 10, cuando habla, les dice, como ustedes pueden ver que se está acercando ese día. ¿No? Y ellos podían ver ciertas cosas o oír. Si estaban cerca de Jerusalén, ellos podían ver. Si estaban lejos de Jerusalén, podían oír. Porque lo que pasaba en Jerusalén se daba a conocer en las sinagogas de todo el mundo. Había gente que llevaba noticias. ¿Sabes qué? Allá en Jerusalén está pasando esto. Se levantó una rebelión. Entonces hay que no ir. Y vas a regresar, sí, pues dile a mi tío que se salga de allá. Sí. Dile a mi tío que se salga de ahí porque Jesús dijo que no va a quedar nada. Y cuando vean estas cosas, que salgan de ahí. Así es que los hermanos estaban informados.
pero también estaban cansados, yo creo, de la persecución. Y dice, ya se está acercando el día, no se preocupen. Y Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese es el que se va a salvar. Pues, bueno, ahí vamos a dejar, hermano, yo voy a marcar ahí en ese lugar. Gracias a todos por estar atentos y estar en la clase. Y que Dios me lo bendiga. Voy a apagar la grabadora, ¿eh?